Este sermón fue predicado el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado La tercera palabra, en la serie acerca de los 10 mandamientos, el Decálogo. Éxodo, capítulo 20, versículo 7 dice: No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien tome en vano su nombre. La versión del Catecismo del tercer mandamiento dice: No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Este es otro mandamiento que prohíbe algo. El primero prohíbe tener otros ídolos en el corazón, además de Dios. El segundo prohíbe adorar a Dios mediante imágenes hechas por manos humanas. Por lo tanto, enseña cómo debemos acercarnos a Dios. El tercero prohíbe tomar en vano el nombre de Dios. Comencemos con el nombre de Dios. ¿Qué nombre no debemos tomar en vano? Cuando Dios llamó a Moisés y se le reveló en la zarza ardiente, Moisés preguntó. Moisés le dijo a Dios: Cuando llegue a los hijos de Israel y les digas: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y me pregunten ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios le respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: el Señor me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y así seré llamado por todas las generaciones. Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 15. Dios se presentó a Moisés como Yahvé, que las traducciones modernas traducen como Yo soy el que soy, lo que significa que Dios es autoexistente y eterno. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron en nombre de Yahvé. Por ejemplo, Jeremías 11:21 y versículo 14. Capítulo 38, versículo 2. Zacarías 13:3. Deuteronomio 18 y 19. Generalmente usando la fórmula Así dice Yahvé. Por ejemplo, en Amós 1:3, versículos 6 y 9. O escuchad la palabra de Yahvé, Jeremías 21:11, Oseas 4:1. Pero en las Sagradas Escrituras Dios también se presenta como Elohim, el Dios fuerte, Adonai, el Señor, El Shaddai, Dios Todopoderoso, y en el Nuevo Testamento como Padre. Jesús, Dios encarnado, también es llamado el Curios, el Señor, el Logos, el Verbo, y Emmanuel, el Señor con nosotros. También se presenta como Yo soy, es decir, el Dios eterno y autoexistente. Tras regresar del exilio babilónico en el siglo VI, antes del nacimiento de Cristo, los judíos, por respeto a la santidad de Dios, dejaron de pronunciar su nombre, creyendo que estaba prohibido por el tercer mandamiento. El sumo sacerdote en el templo solo pronunciaba el nombre de Yahvé una vez al año. Se convirtió en una especie de tabú, y pronunciarlo en voz alta equivalía a una blasfemia. Eso llevó a que el nombre de Dios, en lugar de fortalecer la esperanza, la devoción y el amor, comenzara a evocar un temor supersticioso. Los israelitas dejaron de usarlo públicamente y lo reemplazaron incluso al leer las Sagradas Escrituras en las sinagogas, especialmente con el nombre Adonai, que en hebreo significa Señor, o Elohim, que significa Dios Todopoderoso. Las traducciones de la Septuaginta, la traducción más famosa del Antiguo Testamento del hebreo al griego, escritas en el siglo III y II antes de Cristo, sugirieron el mismo camino. Reemplazaron el nombre divino de Yahvé por la palabra griega Kurios, que significa Señor. Posteriormente los judíos, masoretas, copistas bíblicos de la Edad Media, añadieron vocales al texto hebreo bíblico para facilitar la pronunciación correcta del hebreo, que originalmente se escribía sin vocales. Así, añadieron las vocales de la palabra Adonai y Elohim a las consonantes de la palabra hebrea YHWH. De ahí la palabra Yahvé. En su forma abreviada aparece, por ejemplo, en los Salmos, donde encontramos la invocación Aleluya,
donde se combinan las dos palabras aleluya y ya, que significa alabado sea el Señor. Así la palabra Yahvé es la más cercana a la pronunciación original del nombre de Dios. Cabe mencionar que la palabra polaca Jehová es un híbrido que nunca se pronunció. Sin embargo, las traducciones modernas, siguiendo la Septuaginta, traducen la palabra hebrea YHWH como Señor, y así es como se expresa en las Biblias polacas. En el Nuevo Testamento, la reverencia al nombre de Dios se extiende a las personas del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Lo que la Biblia enseña sobre el respeto y la reverencia al nombre de Dios debe expresarse en nuestra relación con el nombre de Jesús, que traducido del hebreo, Yeshua significa Yahvé es salvación. Cuando el Nuevo Testamento habla de salvación para quien invoque el nombre del Señor, se refiere al nombre de Jesús. Hechos 9:14, versículos 21, 1 Corintios 1:2, 2 Timoteo 2:22 y Romanos 10:13. Los 72 discípulos del Evangelio dijeron a Jesús. Entonces los 72 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10:17. Invocar el nombre de Jesús con reverencia y fe es oxigenante para el alma del cristiano. Es saludable y fortalece nuestra devoción a Jesús. No invocamos el nombre de Jesús con temor, sino con asombro y amor por Él. Apliquemos ahora el tercer mandamiento a nuestro contexto. El tercer mandamiento se asocia con mayor frecuencia a invocaciones innecesarias a Dios, en asuntos triviales, con invocaciones irreflexibles a Dios. En lugar de ¡ay Dios mío! O algo más fuerte, alguien dice ¡oh Jesús! ¡oh Dios Jesucristo! Así que no deseamos dirigirnos a Dios con respeto ni orarle, sino que invocamos ¡oh Jesús! Para evitar usar la palabrota o simplemente por intuición, porque no encontramos una mejor. La gente invoca el nombre de Dios cuando derrama café, cuando ve el dedo cortado de su hijo, cuando el autobús llega tarde o cuando alguien los asusta. Y por supuesto, es cierto que no debemos invocar el nombre de Dios a la ligera. No debemos usar el nombre de Jesús, Dios, para asuntos triviales, tratándolo como una coma o un sustituto de una maldición. Por esto demuestra nuestra falta de respeto a Dios, nuestra falta de temor a Dios. Si respetas y honras al Señor Dios, no querrás hablar de Él de forma arrogante e irrespetuosa. Otra aplicación del tercer mandamiento es la prohibición de invocar el nombre de Dios para fortalecer las propias creencias. En las Sagradas Escrituras esto se aplica especialmente a las falsas profecías. Si alguien invoca a Dios diciendo: el Señor me dijo, tengo una nueva palabra del Señor para ti, fuera de las Sagradas Escrituras, está quebrantando el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. La Biblia también prohíbe invocar el nombre de Dios para conjuros, magia, adivinación, supersticiones, hechizos y conjurar espíritus. Éxodo 22:17, Levítico 19:31, 26:27, Deuteronomio 18:10, Isaías 8:19, Deuteronomio 18:11, Primera de Samuel 28:9. Este mandamiento también se aplica a la política. Hay políticos que invocan fácilmente el nombre de Dios con fines políticos o para atacar a sus oponentes, como los impíos, los izquierdistas, etc. En ciertos círculos invocar a Dios tiene éxito, y esto puede utilizarse para ganar una discusión en términos de resultados electorales. Los creyentes son más propensos a votar por alguien que acude a las urnas con Dios en los labios que por alguien que nunca lo hace. Por supuesto, hay ejemplos de políticos que son cristianos sinceros, pero la vida suele demostrar que estas son excepciones y que Dios es simplemente una herramienta para los fines de muchas
personas que se presentan como conservadores. Invocar a Dios para llamar impíos al otro bando y construir la propia posición como un cristiano decente es una forma de engañar a los creyentes y una vana invocación en el nombre de Dios. Los políticos que invocan a Dios con facilidad suelen dar testimonios en contra de Dios, demostrando así desprecio por quienes piensan diferente, difundiendo mentiras sobre la otra parte y sin ver ninguna contradicción entre invocar a Dios y destruir la libertad económica, personal o educativa o la vida cotidiana que llevan. Algunos, citando el tercer mandamiento, se oponen a los juramentos hechos en nombre de Dios. Dicen, no jurarás en nombre de Dios. Pero ese no es el punto. Dios permite los juramentos, pero también exige su cumplimiento. Levítico 19:12 dice, no jurarás un falso en mi nombre, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Esto se refiere a los juramentos en falso, no a los juramentos en sí. Temerás al Señor tu Dios, y le servirás, y jurarás en su nombre. Deuteronomio 6:13. Si haces un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque el Señor tu Dios te lo permitirá y cargarás con el pecado. Deuteronomio 23:22. El mismo Señor Jesús consintió en jurar en nombre de Dios como le exigió el sumo sacerdote durante el juicio. Mateo 26 del 63 al 54. El apóstol Pablo juró en nombre de Dios, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu mediante la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de que me acuerdo continuamente de vosotros. Romanos 1:9. Y pongo a Dios por testigo sobre mi alma, de que todavía no he llegado a Corinto, sino para salvaros. 2 Corintios 1:23. Pablo mencionó a Dios como testigo varias veces en sus cartas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que hay en él, la tierra y las cosas que hay en ella, el mar y las cosas que hay en él, que no dudaría mucho. Apocalipsis 10 del 5 al 6. Por lo tanto, no hay nada de malo en jurar por el nombre de Dios, por ejemplo, en una boda, en la ordenación de un pastor, antes del bautismo de un niño pequeño o en la toma de posesión presidencial. Y esto es algo bueno cuando pronunciamos juramentos con el debido respeto y con el deseo de que Dios nos apoye en los compromisos que asumimos. Todo lo que hemos discutido hasta ahora se refiere a la pronunciación del nombre de Dios. O lo hacemos con reverencia y respeto, o lo hacemos de manera deshonrosa. Pero el significado del tercer mandamiento debe extenderse más allá de la palabra misma. El tercer mandamiento también aborda nuestra hipocresía. Un hipócrita es alguien que dice piadosamente Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Señor. Es una persona hipócrita cuyo servicio verbal no se corresponde con el testimonio de su vida. Por lo tanto, el mandamiento no se refiere solo al uso vano del nombre del Señor con los labios, sino también a la vanidad con la que se lleva el nombre de Dios a diario. Un ejemplo de llevar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era la corona en forma de flor que el sumo sacerdote lleva en la frente. Éxodo 28 del 36 al 37. Harás también una corona de oro puro y grabarás en ella como en un sello esta inscripción: consagrado al Señor. La sujetarás con un cordón de púrpura azul a la tiara que llevas en la cabeza. Estará en la parte delantera de la tiara. Esto significa que el sumo sacerdote y por ende el pueblo de Dios al que representaba estaban consagrados a Dios. Su posición exclusiva llevó su nombre, lo que significa que le pertenezco. El sumo sacerdote también debía llevar un efod, una vestimenta litúrgica con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Esto significaba que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo ante Dios, pero también que representaba a Dios ante el pueblo. El efod debía recordarle: llevo sobre mí la señal de Dios, el nombre de Dios, su sello. No lo llevaré en vano.
debo confirmar con mi vida lo que comunica el símbolo divino que llevo. El equivalente actual de estos son, por ejemplo, los símbolos que comunican a quién o a qué subcultura pertenezco, o con qué ideología me identifico. Por ejemplo, el símbolo de la paz, el símbolo anarquista, la esvástica, el símbolo de las energías opuestas de la filosofía china, el yin yang, la luna creciente, la cruz invertida, la cruz roja. Como cristianos también llevamos un nombre que nos indica a quién pertenecemos. No llevamos una diadema ni un efod con el sello de Dios, pero sí llevamos otra señal de Dios, el bautismo, que hacemos recibiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que quien lo recibe lleva el nombre de discípulos de Jesús. El tercer mandamiento nos recuerda a cada uno de nosotros. No tenemos el nombre de Dios, el nombre de Jesús en vano, y por lo tanto hipócritamente actúa conforme a lo que Dios te comunicó en el bautismo, que eres su discípulo, parte de su familia, que el pecado no te domina, que Cristo te ha limpiado del pecado. Así que no traigas reproche al nombre de Jesús. Tu testimonio en casa y en el trabajo es una muestra de tu fe. Eres como un sumo sacerdote que llevó el nombre de Dios en su cabeza y cuerpo. Tú también lo llevas sobre ti. Tus pensamientos, deseos, cuerpo y acciones deben expresar lo que Dios anunció en tu bautismo. Quizás quienes te rodean no lean el Evangelio de Juan, pero el único evangelio que leerán será tu vida. La pregunta es, ¿qué declararás sobre Jesús, sobre el evangelio, sobre la vida que Dios transforma a través del evangelio? Es visible. Una persona bautizada sin una vida transformada es un cristiano externo, nominal, carente de poder, que no atraerá, animará ni despertará a nadie de su letargo. Claro que Dios puede convertir a una persona a pesar de su mediocridad, pero generalmente nuestras vidas transformadas son la herramienta de Dios para animar a otros a crecer en Jesús. La gente suele aprender del Evangelio a través de otro. Hay testimonios de alguien que lee la Biblia por sí mismo, alguien que escucha un sermón en la línea, pero la mayoría de los testimonios cristianos son como: vi un cambio de alguien que conozco, alguien que me invitó a la iglesia o me habló del Evangelio. No vivamos como si el Dios que llevamos como nombre fuera impotente, severo o indiferente. Piensa en qué clase de Dios testifica tu vida. Algunos ejemplos. Si alguien dice ser cristiano, pero es un esposo severo que constantemente menosprecia o critica a su esposa e hijos, está proclamando la mentira de que Cristo trata a su iglesia de esta manera. Si alguien tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, está diciendo la mentira de que Cristo no tiene esposa sino un amante, y que este es un vínculo informal, sin votos ni símbolos visibles como el bautismo o la comunión. Si un creyente se casa con un no creyente, está comunicando la mentira de que Cristo no se comprometió con la iglesia, sino con la otra religión, que la esposa de Jesús no es la iglesia, sino el Islam, el hinduismo o el ateísmo. Si un cristiano es negligente o deshonesto en su trabajo, está proclamando la mentira de que Dios no ve, no se interesa por nuestras acciones y que Él mismo actúa en nuestras vidas con reticencia y descuido. Dos ejemplos positivos. Si un cristiano visita a los enfermos y solitarios y sirve voluntariamente a los demás, está proclamando la verdad de que Dios se preocupa por las personas, que Jesús dio su vida por las vidas de los pecadores. Si un cristiano invita a alguien a comer o le ofrece alojamiento, está proclamando la verdad sobre la generosidad de Dios y su deseo de dar buenas dádivas a sus hijos. Lo que hacemos y dejamos de hacer como cristianos es una expresión de la verdad o la mentira sobre Dios, cuyo nombre llevamos sobre nosotros desde el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, el tercer mandamiento establece que en casa, en el jardín, en la iglesia y en el trabajo debemos ser las mismas personas. En el culto y en el mundo, los domingos y entre semana, debemos ser los mismos cristianos, porque no llevamos el nombre de Jesús solo aquí y ahora, sino siempre y en todas partes.
Cuando vemos a alguien de la iglesia en una fiesta, en una tienda, en el trabajo, no nos sorprende, es Él. Y se hace el cristiano tan bueno con los creyentes. Y aquí maldice, engaña, roba y se junta con un extraño. Como dice Santiago 3:10 en su carta, sí, hermanos míos, no será así. Llevamos el nombre de Dios sobre nosotros, el nombre de Dios que sirve, que se sacrifica, renunciando a su propia gloria para dar gloria a los demás. Imitémoslo en su humildad, gracia y bondad, justicia, servicio, paciencia y misericordia. No tememos el nombre de Dios en vano. Amén.